A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Es viernes. Bueno, ya ustedes saben lo que pasa en este país, los viernes, en este país colapsado, que descansamos un poco y cada venezolano tiene un poquito más de tiempo para buscar sus alimentos, sus medicinas, para dedicarse a sus familias, para descansar un poco de este día a día, de esta toxicidad que nos rodea. Quiero saludar con mucho cariño al chat del canal de YouTube de Radio Caracas Radio, quienes me acompañan en este mediodía. Hoy no está Neomar porque no se ha sentido bien, pues estas idas y venidas del clima nos tiene a todos un poco enfermos. Hablo del clima que tiene que ver con las lluvias y con todas esas cosas. Tiene un poco de gripe, nos bajan las defensas. Tampoco está el profesor Oscar Vallés porque no ha terminado el diplomado en la universidad, el diplomado de líderes políticos en la Universidad Metropolitana, pero estoy con todos ustedes, que es bastante, así que les agradezco que me acompañen. ¿A qué nos enfrentamos hoy? Nos enfrentamos a lo mismo que nos enfrentamos en diciembre de 1998, cuando gana el teniente coronel venido a menos, y así está reseñado en mi libro, dicho por él, y a ustedes les consta que yo en mi programa en casi 3 años jamás le he hecho publicidad a mi libro, La conspiración de los 12 golpes, que además son 3 libros, es una trilogía, y que por su densidad y su tamaño, pues tuvimos que sacar primero La conspiración de los 12 golpes. Los otros 2 están listos. La que no está lista es Venezuela, porque son libros para ser publicados en democracia y nosotros no vivimos en democracia. El teniente coronel en La conspiración de los 12 golpes habla él, porque eso sí tenía Hugo Chávez Frías. Hablaba mucho, hablaba demasiado. Y así fue como entró a la academia militar, y eso era lo que más le gustaba hacer: animar fiestas, un micrófono. Y cuando llegó al poder, pues creó un alter ego, y era hablar y hablar y hablar y hablar largas horas por radio y televisión. No se imaginaba el teniente coronel que luego sus dichos serían transcritos en un libro, y él mismo, después de todo lo que dijo, él mismo se desmintió 2 años antes en el umbral de la muerte, y que ahí iba a haber una persona que se iba a dedicar a escuchar cada uno de aquellos aló presidentes y luego compararlos con los aló presidentes que se publicaron o que salían al aire, repito, en el umbral de la muerte. Él lo decía claramente. Lo dijo antes de ser electo. Dijo a dónde nos llevaría. Nunca ocultó nada. Y en ese libro, él mismo desmitifica al gran golpista que no fue, al gran comandante de tropas que no fue, pero le deja al país y al mundo una realidad. Y es que nunca debimos haber estado gobernados por un hombre como él. Su resentimiento lo materializó cuando expropió, que yo les he comentado ya, aquel hato, el hato de Doña Delfina. ¿Por qué? Porque le robaban, él y su tropa. En el libro verán cuál es la tropa, quiénes la conformaban. Las vacas a Doña Delfina que tanto le costaba mantener. Lo primero que hizo fue expropiarla. Y como también nos tenía un gran desprecio a nosotros los venezolanos, pues también nos expropió el país.
Pero lo grave de esto no es que Hugo Chávez lo haya hecho, sino que nosotros lo hayamos permitido. ¿A qué nos enfrentamos? Lo que me preocupa realmente es que muchos venezolanos no lo sepan. Lo que me mortifica es que alguna dirigencia política aún no lo entienda. Que todavía a nivel económico les pidan rectificación del modelo económico. Que algunos analistas les digan: hey, parece, señor Maduro, que usted no va por buen camino. O que hace 2 o 3 años un grupo de 60 economistas le hayan planteado a Nicolás Maduro las directrices para llevar la economía a buen término o buen puerto. Mi gran pregunta y tarea para la casa este fin de semana es: ¿cuándo nos vamos a enterar de qué tipo de enemigo tenemos en el poder? ¿Es que las expropiaciones masivas a lo largo de casi 20 años? ¿Es que haber barrido a la industria de todos tamaños? ¿Es que haber acabado con el campo y el agro? ¿Es que más de 114.000 hectáreas privadas hayan sido abandonadas corriendo por sus propietarios porque los perseguían? ¿No nos indicaba a los venezolanos lo que ya se estaba cocinando? ¿Que íbamos a terminar así? Tarea para la casa. ¿A qué tipo de régimen nos estamos enfrentando hoy los venezolanos? Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Quiero darle la bienvenida al profesor, economista y profesor Alexander Guerrero. ¿Por qué al profesor Alexander Guerrero? Porque tiene años también anunciando, advirtiendo, con cifras, con esquemas, con números, con datas, que esto iba a pasar. Bienvenido, Alexander, a buen provecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí? Muy bien, muy bien. Saludos a ti y a tu audiencia. Bueno, te estaba oyendo con cuidado lo que decías. Es realmente duro, ¿no? Transmitirlo, me imagino. Porque el país, al parecer, en los años que esto comienza, en el 95, en el discurso que él dio en la Universidad de La Habana, al lado de Fidel Castro, donde él dijo lo que iba a hacer, sabían lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer, pero el venezolano no se logró percatar. Quizás no tanto el ciudadano normal, sino la inteligencia del país. No lo pensó que podía hacer de nuevo el mismo camino de Cuba. El modelo está escrito. Hay un libro de Hayek que se llama El camino a la servidumbre, donde está explicado, en términos muy sencillos, es uno de los libros más leídos en cualquier idioma en el mundo, sobre cómo el socialismo hace eso que hoy tenemos. Todavía te conseguirá gente que te dicen: esto no es socialismo, esto no es revolución, porque la gente vive una especie de mito en relación al socialismo y a la revolución, a los cuales la cultura del venezolano y también del latinoamericano le ha dado sentimiento positivo. Una revolución va a hacer cosas buenas, el socialismo también, pero no es verdad. Y no es verdad porque la única forma de conocer las cosas que van a ocurrir es viendo la historia. La historia nos dice lo que pasó, y por lo general, si vuelve a pasar, la historia nos lo está diciendo. El hombre que tiene alcance al conocimiento, ese es el camino que debe seguir. Es decir, ¿qué va a pasar mañana? Lo que pasó ayer, corregido o ajustado por algo muy particular en el momento, pero en términos generales, lo que pasó ayer. Eso que pasó en Cuba está pasando en Venezuela. Algunos lo advertimos ya en la discusión sobre la Constitución en el año 99. Yo, que estuve bastante activo por esos lados, teníamos un movimiento que se llamaba Veedores, donde escribíamos miles de cuartillas ahí escritas sobre este proceso cuando comenzó la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, pues yo lo llamo la guadaña, que la Corte Suprema de Justicia de la época le entregó a Chávez. Tal cual, somos tema de estudio, Alexander, en las escuelas de Derecho del mundo. Así es. Y entonces le dio una
una constituyente de naturaleza originaria que ni siquiera la tuvo Luis Germán Rocio. O sea, nosotros no tuvimos en el 1811, el 5 de julio, una constituyente. Chávez tuvo una originaria y esa se la dio el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que Chávez se encargó después de liquidar. Podemos hacer un poquito de historia sobre esa recién estrenada Corte Suprema de Justicia, porque esos magistrados eran casi todos nuevos, ¿no? Sí, pero aquella del año 99, encabezada por la doctora Sosa, le aprobaron a Chávez la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, se la dieron originaria, porque Chávez la pidió originaria. Generalmente no se dan originarias, sino cuando se va a fundar un país. Pero darle la originaria significaba, y yo lo escribí hace 20 años igual, esa es la guadaña con la cual Chávez va a destruir el país. Y comenzó la destrucción. Y no terminó la destrucción. Y el proceso fue empobrecer a Venezuela. Chávez se valió de dos armas. Un régimen constitucional a su gusto, en el cual sirvió como para amarrar todo. Lo hizo de manera inteligente. Su gente, sus asesores, fueron bastante inteligentes en el acto de poder controlar un país. A través de esa constitución la controlaron. Y después vinieron otras cosas como aderezos, entre ellos las políticas públicas. Te puedo dar un dato, no es muy conocido, yo lo tengo elaborado, y es que todas las leyes aprobadas por Chávez y por Maduro en 20 años fueron en el marco de leyes habilitantes. Ninguna de las leyes que tienen que ver con lo económico, corrijo, que son casi 120 leyes, fueron aprobadas en actos de parlamento natural, teniendo una Asamblea Nacional para una discusión. Entonces no son leyes, Alexander. Son decretos leyes. Son decretos, exactamente. Sí, pero todas las leyes que tienen que ver con el pan y el hambre y la comida y la educación y las medicinas, todas fueron en el marco de leyes habilitantes. Este es un dato que te doy. Para que el Ejecutivo tuviese el control absoluto. Claro, tenía su fábrica de leyes, unos comunistas españoles allá en Miraflores que ya no están, ya hicieron el trabajo, y bueno, y la servidumbre de la autoizquierda venezolana, y muchos también en los cuarteles, que es donde salió el comunismo que la gente no lo vio. Pero al final nada de esto es una improvisación. Es decir, Chávez, como tú decías, pues hablaba y hablaba y hablaba. No tenía pedigrí Chávez, pero sí tenía un gran maestro que era Castro, que hacía lo mismo. Y todos ellos hacen eso, porque ellos han dirigido el discurso dirigido al hombre humilde, al hombre pobre, que es capturable culturalmente de manera muy fácil. Y en la ruta, en lo que se llama, en el libro de Chávez, la ruta al servilismo, el camino al servilismo, se encuentran todos los esquemas políticos que se van a ir aprobando para llevar el país o la sociedad a un nivel de pobreza tal en el cual el ciudadano es convertido en servil del Estado. El Estado pasa a ser el tótem de la sociedad. En el caso venezolano no es algo así como nuevo. Lo traemos desde 1503-4 con Carlos V y nos los metió en el genoma cultural y del venezolano. Desde esa época todo ha pasado a manos del Estado. Los políticos en adelante, después del 811, de 1811 hasta hoy, lo que han hecho es quitarle al venezolano y dárselo al Estado. Te voy a interrumpir para recordarte esa frase tan triste, que a lo mejor en esa frase viene ese río de infortunios que hemos sufrido aquí en Venezuela, la justa repartición de la riqueza, Alexander. Cuando terminan las guerras, entonces como yo he trabajado por la libertad de este país, entonces yo tengo derecho a cogerme todo lo que me dé la gana, tierras, haciendas, ganado, en aquella época, y eso ha sido sembrado y llega al hombre que
los últimos casi 20 años, toma el poder y dice, bueno, mira, PDVSA es mío, los ministerios son míos, los presupuestos son míos, las patrullas son mías, este país es mío. Pero vamos a ir a una pausa, Alexander, y seguimos conversando con este interesantísimo tema, porque nos estás llevando por la historia y nuestra audiencia está navegando de tu mano para poder entender este presente, la hiperinflación, la destrucción de PDVSA y de la industria petrolera. Ya volvemos, amigos, con nuestro invitado de hoy, el economista y profesor Alexander Guerrero. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Amigos, continuamos acá en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, por el canal de Periscope. En tiempo real estamos con ustedes desde que comenzó el programa. A la mensajería de texto Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Ahí no hay hiperinflación, Alexander. Nuestro teléfono en cabina 0212-482-9750. El Twitter de la emisora que lo maneja nuestra productora Juliet Córdoba, @RCR750. También estamos en Facebook Live. No estamos en Facebook Live, con razón no lo tengo escrito aquí. Bueno, estamos hablando con el profesor, economista y profesor universitario Alexander Guerrero. Estamos orientando a nuestra audiencia en esta situación gravísima que no permite, Alexander, que los venezolanos puedan comprar ya sus alimentos. Pero no estamos hablando de las clases pobres que permanentemente siempre han tenido que buscar y rebuscar. Estamos hablando de los profesionales. Estamos hablando de las clases sociales que se han esforzado para tener una vida. Profesores han sido profesionales universitarios. Han trabajado hasta en transnacionales, inclusive. Tienen sus propias empresas, siempre han tenido un nivel de vida, calidad de vida. Hoy, en este momento, ya no la tienen. Queremos explicarle a nuestra audiencia, Alexander, si la hiperinflación es un asunto económico o es un asunto político, para atarlo a esta conversación que teníamos en el primer segmento. Sí, ahí tengo que ir a lo conceptual rápido. Claro, claro. Porque nos ha faltado mucho. Y me vuelvo a referir a Hayek en un libro, en una colección de ensayos desde el año 36 que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, que recomiendo a todo el mundo que lo lea. Porque eso que tú tocaste ahí es todo el sector ese que tuvo acceso al conocimiento y en consecuencia mejorar su condición de vida hacia los sectores medios hacia arriba. Eso es algo de eso nos ocurrió. No le dimos uso en la sociedad, uso correcto al conocimiento. El venezolano no entendió lo que estaba ocurriendo. Y entonces, para ir a lo de la hiperinflación rápido, nos queda entonces definir lo que es inflación.
la costumbre, que es lo que yo hablo de la especie de, es lo que en teoría económica y en economía llamamos la síntesis neoclásico-keynesiana. La economía sintética no considera la inflación un elemento político, sino que es un problema de costos. Pero eso es falso. Esa es una gran mentira que se viene repitiendo por décadas, pero que ya pasó, ya no se usa. En Venezuela se acostumbra a usarla mucho. Los profesionales de la economía lo dicen a diario y yo me quedo sorprendido, porque eso no es cierto. Esto conceptualmente es falso. La inflación es un proceso de depreciación y de pérdida de poder de compra de la moneda que tú recibes como salario, como ingreso, como beneficio, como renta. Ella cada vez compra menos. No porque los precios suban, sino que ella, que es la que viene expresada en el precio, ya no compra lo que compraba ayer. Cuando ese proceso se hace cada minuto, cada hora, cada día, cada vez, de manera muy rápida, de manera una especie de vorágine, entonces entramos en una hiperinflación. Pero antes de llegar a una hiperinflación es necesario tener una larga inflación. Y Venezuela cumple el clásico modelo de una larga inflación que nació por allá en el año 75, 76 con la gran Venezuela de CAP. ¿Cuántos años son ya? ¿Cuántos años? Imagínate cuántos años desde el año 76 al 2016, ponle casi 40 años. Casi 40 años. Así sí, es una inflación de 40 años. Thais, esa tasa de crecimiento de la inflación en números absolutos era mayor que la tasa de crecimiento económico, lo que quiere decir que todo aquel que era un individuo pobre, si no podía escalar a través de la educación hacia los sectores de arriba, simplemente se iba empobreciendo. Y por eso que no se ha podido entender, hasta tanto no se maneja el concepto de inflación correcto, que en medio de una riqueza, como la ponen, y le pongo comillas, el petróleo, pudimos haber creado tanta pobreza antes de que llegase Chávez. Porque esa es la gran verdad. Es decir, Chávez lo que hizo fue acelerar aquel proceso, subieron los precios del petróleo y entonces compró las cosas que estaban en manos de los venezolanos y los extranjeros y expropió al resto. Le quitó todas las tierras a los venezolanos, lo empobreció en la raíz y comenzó a quitar empresas a los venezolanos a través de muchos esquemas, usando la Guardia Nacional simplemente, o usando Recadi, o usando la inflación. Lo que hace Maduro... Has nombrado Recadi, otro control de cambio de la era democrática. ¿Te refieres a Cadivi? Sí, porque es que sí, claro, porque es que no evolucionamos, Alexander, no avanzamos. Además, quiero hacer un paréntesis, interrumpirte un segundo, porque es que ese cuento, esa historia de que somos un país rico, ¿hasta cuándo, Alexander? ¿Hasta cuándo tenemos el barril de petróleo dibujado en la frente? Ricos son los países que no tienen petróleo, que la gente produce. Afortunadamente, ya el petróleo se acabó, la era del petróleo. Gracias a Dios. Venezuela no es hoy un país petrolero competitivo. Y no lo estoy inventando. En los últimos 12 años se han perdido, con capacidad de recuperar casi ninguna, 1,5 millones de barriles diarios. Y este año, alrededor de 350,000 hasta mediados de año. En lo que queda de año, eso va a subir a 700 y eventualmente al 1,000,000. Eso le pasa a un país cuyo petróleo no se puede producir porque es costoso, o porque no tiene acceso al capital y a la tecnología, o porque simplemente no tiene capital humano para hacerlo, o porque hay una estructura política y económica encima del ciudadano que impide que el petróleo llegue al ciudadano como debe llegarle en un país normal, no a través de una renta, sino a través de la propiedad. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, hoy somos un país petrolero no competitivo, y por eso es que cae la producción. No se invirtió cuando había dinero, pues entonces ahora no hay forma de emerger para parar este fenómeno de cierre de pozos de la mayoría de ellos, que no va a ser productivo porque no se pueden producir, porque son de elevado costo. No vamos a competir en el mercado internacional con el petróleo de los países del Medio Oriente o con el petróleo de las lutitas americanas. Es decir, esa es la gran verdad. No hay entonces renta petrolera y el presupuesto venezolano se quedó sin el 60% del ingreso. ¿Qué hizo Maduro? Comenzó a imprimir dinero porque el gasto había que pagarlo,
no se iba a recortar el gasto porque iba a tener problemas políticos serios dentro de su propio clientelismo político, decidió poner al Banco Central a emitir dinero. Se emite de varias formas, con papel si tienes papel, pero si no tienes papel lo hace electrónico a través de la digitalización de la moneda, del dinero que va del Banco Central de Venezuela al sistema financiero nacional. Eso ocurrió y, por supuesto, tanto dinero en la calle, cuando tú ves las estadísticas de liquidez monetaria, estamos ya en los 4,12 Yo quiero preguntarte, porque hay personas que lo creen, y ya viene otra vez la campaña. Y la campaña tiene algún sentido, porque a finales de noviembre del 2016, 3 partidos políticos, que ni siquiera los voy a nombrar, firmaron un acuerdo después de una supuesta negociación o mesa de negociación o un acuerdo con el régimen. Y reconocían en el primer punto, yo invito a nuestra audiencia que busque ese acuerdo, está en la página de BTV, donde reconocían esos 3 partidos de la oposición que aquí hay una guerra económica. Yo quisiera que tú le explicaras a nuestra audiencia y a ese grupo humano al que le han mentido a lo largo de casi 20 años, o 30 años, o 40 años, primero que somos ricos, luego que somos todo lo que camina, lo que se vea, que sea del Estado, nos pertenece y hay que robárselo, y si se lo roban no es robo, sino que es justa repartición de la riqueza. Quisiera que explicaras si hay aquí una guerra económica. Sí, hay una guerra económica. La guerra económica la tiene el gobierno contra el ciudadano porque es la forma de someterlo. Así es. La guerra económica de Maduro es muy sencilla y lo hablamos y lo escribimos y discutimos apenas llegó Maduro. Y lo dije por allá en el 2012. En los años sucesivos viene esto. Una cosa demasiado sencilla. Simplemente reforzar el control de cambio que solo hizo Maduro en una ley habilitante. A reforzar el control de cambio porque había menos divisas, simplemente entonces se produjo una gran escasez. La escasez produce un racionamiento, el racionamiento produce un proceso de domesticación política del ciudadano. Lo tiene 6-7 horas en el día buscando un saquito de harina pan. Y entonces allí no puede haber activismo político y ahí no puede haber protesta. Y por eso es que tú ves que en la medida en que ha crecido la escasez, que está alrededor del 75-80% y lo que no está es caro, está a precios de dólar libre, que no tiene acceso el venezolano humilde, entonces simplemente pasa hambre. El hambre, la escasez y el racionamiento se convierten en los tres grandes mandos del gobierno para poder haber hecho el milagro que no entiende uno la clase política venezolana cómo uno fue capaz de hacer esto. Porque entre la escasez, el racionamiento y el hambre, el venezolano perdió toda la capacidad de activismo político que el gobierno la necesita, porque recuerda que el paso final es convertir al ciudadano en un servil del Estado. Él va a esperar entonces el CLAP. Y la pelea va a ser por el CLAP. Es decir, el CLAP es simbólico. Es decir, lo que no es simbólico allí es la realidad del ciudadano que dice, bueno, estoy pasando hambre, no tengo hambre. Lo único que es capaz de darme algo es el Estado. Y ahí está la captura del individuo y entonces el paso final a la revolución ya firme, que Maduro la anuncia a cada instante, que la va a acelerar, qué sé yo, que se va a extremar, todo lo que él dice, porque eso es lo que le queda para poder sostener en el poder todos los grupos militares y políticos que lo controlan y que controlan todas las empresas del Estado. La gran mayoría de ellas están simplemente bajo ruina, incluyendo PDVSA. Es decir, la industria del Estado, pero lo que está realmente mal en términos terminales y es muy complejo de recuperarse, es la industria petrolera nacional, que la constituye PDVSA y sus socios, empresas extranjeras. El 90% de ellas son empresas de estados con una empresa del Estado venezolano. O sea que la alianza que tiene en términos económicos el Estado venezolano con PDVSA y sus socios son empresas del Estado. Por ejemplo, Rosneft de Rusia y la empresa petrolera china de China y la empresa petrolera de la India, todos son empresas del Estado. La Petrobras de Brasil, y el número es infinito, con excepción de 2 o 3 que son simplemente privadas. De esa forma, el control sobre todo lo que es el petróleo, lo que queda del petróleo, está en manos del gobierno y no percola a nadie. Lo que está creciendo es la deuda que tiene PDVSA con sus socios, que tiene la República, deuda que no hay manera de pagarla.
Entonces, para poder recuperar esto, se necesita, además de mucho capital, un país que sea viable. Porque la otra cosa que hizo Maduro, y está en el librito del comunismo, es convertir al país en un estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Un país donde no funcionan los servicios públicos, un país donde no hay rule of law, que no hay las reglas de juego, que no hay respeto a la propiedad privada, un país donde los bienes y servicios no se transan a través de un mercado libre de precios y que la gente pueda accesarlos a ellos y la gente pueda entonces ser competitiva y ponerse a trabajar para poder obtener los recursos que requiere para poder sostenerse. Ese es un país fallido. Un país fallido es entre el colapso del Estado como propietario que les escogió todo y se lo llevó y simplemente empobreció a todo el mundo. Ese es un país fallido. Son como 8 características, de las cuales Venezuela tiene como 16. O sea, sí, que sobrepasamos. Te puedo decir con propiedad. Y lo estás diciendo desde hace muchísimo tiempo, Alexander. La gente le molesta esto. No digas yo te dije, dame la solución. No, hay que decir yo te lo dije, porque es que no escuchaste y ahí creas ese sentido de responsabilidad que tienes que tener como ciudadano para ver las cosas que están pasando. Lógico. Y claro, en el camino a salida, pero las salidas son, como lo dijo Winston Churchill en plena guerra contra los alemanes, sangre, sudor y lágrimas. Pero aquí, ¿quién quiere escuchar eso aquí? Eso es obligación de la dirigencia política. Y de los ciudadanos también, porque el juanbimbismo está incrustado en los tuétanos, claro, Alexander. Pero recuérdate que hay un transmisor en la sociedad perverso, terrible, que es el dirigente político, porque cuando el ciudadano se empobrece a los niveles como está, y no hay forma de conseguir, la gente va buscando a aquellos operadores políticos que multiplican por 1000 de todo tipo, y vas a ver los de la oposición, que llaman oposición en los partidos, buscando elecciones, porque han convertido a las elecciones en una especie de negocio personal y negocio partidista, porque les permite lucrar para poder mantener a un ejército de activistas. Eso es lo que hace una elección en Venezuela hoy, porque sabemos que los resultados están anticipadamente elaborados. Es decir, hay fraude, y si no hay fraude porque lo hacen, lo hay porque no dejamos que nos lo hagan. Cualquiera de las dos formas es fraude. Al final, ¿qué tienes? Una sociedad que no despierta, pero los activadores, los operadores políticos, que hay como miles regados por todas partes, vienen ofreciendo que van a resolverlo de una u otra forma, pero ya no tienen. Y digo, afortunadamente, el recurso petrolero para poder engañar con el primer ladrillo, con el primer saco de cemento, la primera saco de harina pan o de harina de arepa, pero no con el segundo porque no hay el dinero para comprarlo. Entonces, ahora simplemente el político pierde el puesto, se convierte en un operador de mentira, la gente vive de la esperanza y entonces la dictadura simplemente es lo que se siente. Alexander, tenemos que ir a una pausa. Y yo quisiera decirle a nuestra audiencia, primero te felicitan por esta clase magistral que les estás dando, porque estás combinando la historia moderna y la realidad que estamos viviendo con la economía. Has respondido a lo largo de estos minutos que en Venezuela no hay un problema económico, hay un problema político. Este ahorcamiento, esta asfixia que sentimos ya todos los venezolanos, porque hay algunas burbujas, quiero que sepas, algunas burbujas que viven en sus pequeños mundos mientras están muriendo venezolanos de hambre y por falta de medicinas. No sé cuánto tiempo puedan durar, porque yo creo ya como venezolana que es el tiempo de decir basta ya. Pero has respondido que no es un problema económico, es la política la que ha traído esta situación de grave crisis económica y fue intencional. Vamos a una pausa, Alexander. Ya regresamos, amigos, con más de nuestro invitado de hoy, el profesor economista Alexander Guerrero. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Caesport es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. Caesport realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caesport.net, correo info@caesport.net, teléfono 0241
801-775-5575. CAES por déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos con nuestro invitado de hoy en Buen Provecho, el profesor economista Alexander Guerrero. Te preguntan desde el canal de YouTube, en el chat, si habrá algún sitio, cuenta de red social o en internet que no sea una aula de clase donde se pueda seguir las opiniones y cátedras del profesor Alexander Guerrero. Bueno, él va a responder, pero yo les decir, por todas partes está el profesor Alexander Guerrero a diario, levantando gráficos, levantando data, alertando por Twitter, alertando por los chats donde estamos con él en grupos, dándonos cátedra diaria de lo que está pasando, advirtiendo, alertando, diciéndonos, y ocurre. La clase política no quiere leer bien lo que está ocurriendo, por eso algunos todavía piden recapacitación o rectificación a un régimen que, mientras nos ve morir de mengua, siente que el plan va funcionando y por ende tienen éxito. Te preguntan sobre tus redes sociales, Alexander, por favor. Ahí tengo un blog alexanderguerrero.com, y tengo una página web. La diferencia entre el blog y la página web es que la página web es más elaborada en términos económicos, mucho más conceptual, y el blog es más del día a día. Allí escribo todo desde hace años, pues, las cosas que eso, y el Twitter que es una especie de mensajero que rápidamente manda una reflexión o un hilo sobre temas específicos. Sobre el tema en tiempo real cuando está ocurriendo. Y sobre todo algo que es una práctica natural del economista que ha estudiado, es decir, y yo estoy en ese caso, no lo tomen a mal, porque eso es lo que he hecho durante muchos años. En que la teoría que estudiamos en la economía sirve para una sola cosa, para predecir lo que viene. Y es curioso, Alexander, porque yo siempre he escuchado, he leído y entendido que la economía va de la mano de la política y viceversa. Tenemos una llamada. Sí, ¿no? La señora Mariana, desde la Florida. ¿Aló? Creo que se cayó la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Alonso Becerra, desde el Valle. Buenas tardes, buen provecho, excelente clase, como lo dice la audiencia de Buen Provecho, del profesor Alexander Guerrero. Tengo 3 inquietudes. La otra vez usted dijo muy acertadamente, diferenció reconversión monetaria e indexación cuando se le quitan los 3 ceros a la moneda. Creo lo recuerdo con exactitud. Sí. Y lo otro es, ¿será verdad que se necesita, como el problema es político, más que todo según la apreciación que nos hacemos todos, la salida es una transición? ¿Venezuela merece una transición? ¿Cuál es el perfil, como se lo preguntó ahí en estos días una señora, del político ideal que requerimos en este momento? Gracias, buenas tardes. Sí, necesitamos políticos jóvenes que sean estudiosos. Es fundamental. Hay que pedirles factura de haber estudiado y de estar estudiando. No se puede depender de políticos salidos del día a día, ya esa historia pasó. Esos eran los políticos de ayer que salieron de la lucha diaria porque correspondía con aquel momento. Ahora necesitamos gente, sobre todo jóvenes, que vayan comprendiendo dónde están viviendo. Quizás a comprender que solamente esto sale con trabajo y esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, que es una especie de cosa que uno repite porque es muy fuerte el dicho de Churchill en plena guerra mundial. Pero la ventaja es que ya no hay Estado para agarrarse de él. Eso nos libera del Estado. Ya sabemos que no hay que esperar que el Estado tenga. El Estado no va a tener más nunca nada. Cuando dice más nunca nada es que no hay dinero, se acabó. Es que el Estado lo que hace es destruir. Así es. Es decir, ese Estado. Sí, tenía, en general todos. Ahí, fíjate, Adam Smith, en el 1789, escribiendo la riqueza de las naciones, escribió, y lo saco del contexto de él y lo pongo en el contexto de cualquier época: el Estado no produce riqueza, pero sí la destruye.
cierro las comillas, Adam Smith, 1789, en el libro Las riquezas de las naciones. Estupendo libro también. Ya llevas 4 libros, tienes que recomendarlos al final del programa. Sí, porque es que la riqueza solamente la puede producir el ciudadano. Así es. Y el ciudadano, para producir la riqueza, necesita ser dueño de la tierra, dueño de las máquinas, dueño de su capacidad de trabajo, dueño de su capital humano de que él se preparó, dueño de eso que lo va a hacer productivo. Cuando el ciudadano pierde la posibilidad de ser dueño, entonces se convierte en lo que es hoy, un hombre pobre que espera que el Estado le remedie su problema, que es lo que tenemos hoy. Incluso los hombres y mujeres que han estudiado, se han formado, han trabajado toda su vida, deberían tener dinero ahorrado para su vejez, que han levantado familias con esfuerzo, que forman parte de esa clase media esforzada, que es el motor económico de este país y que en este momento se siente paupérrimo y sin esperanza. Tenemos una llamada, Alexander, la señora Zulay Gómez, desde Las Acacias. Bienvenida. Buenas tardes, Day, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a tu invitado. Ayer oí al alcalde de Chacao que le hicieron la pregunta que si iban a votar y dijo que sí, que había que votar. Entonces imagínate, sinceramente no vamos a salir nunca de esta cosa que se mira Flores, porque no estamos unidos, ahí no estamos unidos y podemos contar con la ayuda internacional, pero si ellos ven que nosotros aquí, que somos los que tenemos el problema, no estamos unidos, bueno, no es que se van a despreocupar, pero no va a ser el mismo interés. Entonces, por favor, Venezuela somos todos. Este es el momento. Recordemos las palabras del Papa Bueno. Pueblo, despierta y reacciona. No tengáis miedo. Entonces, vamos a tener esas palabras tan bellas que nos dijo el Papa. Y vamos a unirnos todos. En la unión está la fuerza, pueblo. Ya está, basta ya de esta situación. Gracias a la señora Zulay Gómez. Bueno, Alexander, tenemos que ir a una pausa. Sí. El clamor de la señora Zulay, unirnos. Alexander, aquí en Venezuela se registran múltiples protestas a lo largo y ancho de Venezuela. El pueblo de Venezuela está llegando al hartazgo. Has descrito una de las características de lo que es un Estado fallido. Falta de servicios públicos básicos, que es un derecho humano. No hay electricidad, no hay agua, no hay seguridad pública, no hay Estado de Derecho. Sí, sobrepasamos los indicadores para que exista un Estado fallido, pero el pueblo de Venezuela está protestando. Cuando volvamos de la pausa me vas a responder ¿hasta cuándo puede aguantar el pueblo de Venezuela este mal vivir? Ya volvemos, amigos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Leopoldo, y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido interesantísimo. De verdad honrado. A mí me gusta aprender. Cada día sé que sé menos, como decía el filósofo griego. Gracias por, Alexander Guerrero, compartir sus conocimientos, pero sobre todo su preocupación por su tierra, por Venezuela. Antes de ir a la pausa, profesor Guerrero, economista y profesor universitario, le hacía una pregunta. Ante la destrucción absoluta del país, no hay poderes públicos, fueron desmembrados. El tejido institucional ha sido destruido. Allí se fueron las grandes empresas de electricidad pública, de electricidad, que antes eran privadas. Al instante de ponerles la mano al Estado, o haber sido estatizadas, comenzó a fallar hasta el día de hoy. Se crearon aquellos grandes guisos, como dicen por allí. No llega el agua, algo vital. Tenemos aquella represa. Antes había agua, ya no hay agua. No hay carreteras, no hay transporte público. El transporte público se ha convertido en camiones donde las personas van como animales. El parque automotor está prácticamente paralizado. Ya en el 2016 estaba en un 70%. No quiero imaginar que el número de hoy. ¿Hasta cuándo puede aguantar un pueblo lo que está padeciendo el pueblo de Venezuela? Fíjate esto que es interesante para darte una respuesta que es muy complejo. Todo lo que hace falta lo produce el Estado. Perdón, está en propiedad del Estado. Pero si consigues un paquetico de harina pan, es un producto privado. O todo lo que la gente está produciendo se va a conseguir. Lo que la gente no va a producir es cuando los precios no los puede permitir poner libremente, lo cual va a impedir que haya entonces progreso, porque esa es una de las condiciones del progreso, una institucionalidad, una regla de juego, un rule of law, una protección de los derechos de propiedad, en fin, todo eso que permite que haya productividad y haya riqueza. Todo está en manos del Estado. Es decir, ha sido empobrecido por agenda. Se queda el poder arriba bajo únicamente de lo que sería la amenaza de la coerción de las armas por vía política, que está en poder del Estado. Ahí está la dictadura descrita de esa forma. No porque Maduro haga lo que le da gana, no es. La dictadura simplemente sale del Estado fallido a que lo único que funciona es las armas, que el Estado la usa de manera coercitiva para sostenerse en el poder quienes tienen el Estado en sus manos. Ese es el punto final del proceso. Pero el punto final puede durar 50 años. Eso pasó en Cuba. Es decir, ¿cuánto va a durar en Venezuela esto? Muchísimos años puede durar. Hasta el momento en el cual el ciudadano venezolano decida, en una especie de acción colectiva, resolverlo por vía personal, a la hora de que los intereses de todos los venezolanos coincidan y todos decidan de manera colectiva, sin que nadie nos pasemos el secreto, sino simplemente es una decisión por vía de una acción colectiva, que es el concepto teórico importantísimo a la hora de manejar, que entonces esa acción colectiva produce el gran levantamiento popular. El levantamiento popular no es una cosa, se van a levantar cuarteles contra cuarteles, no. Los primeros en salir corriendo van a ser los militares. La gente en la calle tiene un poder potente como para resolver el problema político venezolano, que no lo resuelven las clases políticas porque han sido capturadas por el gobierno a través de un aval de elecciones, donde ellos tienen unas economías cada vez que hacen elecciones. Para ellos ya no es importante ganar o perder, sino asistir a la elección, porque les va a dejar recursos para mantener su ejército de activistas. Esa es la forma como la política se niega a sí misma. Al final, todo este proceso es político en cuanto que el ciudadano venezolano tiene que organizarse colectivamente y él va a salir del gobierno sin que exista Henry Ramos, sin que existan Borges, sin que exista Aveledo, sin que exista ninguno de ellos. No van a hacer falta en el momento en que el ciudadano venezolano de manera colectiva decida salir del gobierno, se van a ir solos, porque no van a poder con el pueblo en la calle. Eso es una verdad universal. E histórica también. Entonces, pero
pero tiene que darse la acción colectiva. Así es. Y la acción colectiva pasa por el hambre. El hambre es fundamental en la acción colectiva. La gente siente el hambre y entonces comienza surgen todos los males de la sociedad que salen como las 7 plagas de Egipto, que es lo que nos ha venido ocurriendo. Pero en un momento de esos comienza la transición. La transición no es una cosa que alguien se montó en el poder y voy a hacer esto y aquello. No, eso no es controlable. Eso simplemente la lógica se va a imponer en el proceso político y se va a hacer lo que se pueda hacer. Llegamos al punto, Thaís, de que no vamos a hacer lo que tenemos en la cabeza hacer. No hay acciones preconcebidas ni sabidurías, nada. Vamos a hacer, al tomar el poder, que lo harán los hombres jóvenes que tendrán el liderazgo de asumir el poder y que sean transferidos a la gente desde la calle, porque así va a ocurrir, así ha corrido toda la historia y no me sorprende que así ocurra en Venezuela y no muy lejos. Dios te oiga, Alexander. Gracias por... Se nos acabó el tiempo. Sí. Gracias. Siempre es corto, siempre es poco, pero afortunadamente te tuvimos aquí con nosotros en Buen Provecho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Charcaya, a Juliet Córdoba por estar en la producción de este programa, César González en los controles y quien tuvo el inmensísimo placer de acompañarlos, Thaís Peñalver. Que tengan todos un buen provecho, feliz tarde y un buen fin de semana para todos. Gracias por acompañarnos en el chat. Gracias por acompañarnos cada mediodía. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.